Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Buenas tardes, Giselle. Muy buenas tardes para todos. Vamos a estar compartiendo el día de hoy este tema que ya habíamos anunciado y que es tan importante para cada uno de nosotros: la salida de la culpa, la salida de ese estado del alma que no nos permite continuar con nuestro progreso. Abordaremos así las causas, las consecuencias y cómo liberarse de ese estado culposo del alma que nos mantiene estancados sin permitirnos el autoperdón y la evolución espiritual. Bien, como es costumbre, ya todos hemos aprendido que antes de cualquier actividad que vamos a desarrollar, hacemos una oración breve de apertura para nuestras actividades. Así lo hacemos en nuestras casas espíritas, así que vamos a estar invitándolos a todos ustedes a que se relajen, a que tomen una postura cómoda en su silla, en su sillón, y que podamos elevar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento a Dios en una oración que vamos a hacer todos juntos. Unimos nuestros corazones, permitimos que nuestros sentimientos de amor, sincero, profundo, puedan elevarse en conjunto hacia el Padre Creador, a quien hoy podemos conocer como la inteligencia suprema, como toda bondad, amor, que nos permite, a través del amado Maestro Jesús y de sus incansables trabajadores, ser amparados, cuidados, guiados en nuestro camino de crecimiento espiritual. Es por eso que en la tarde de hoy le pedimos a Él, al Nazareno, que envíe a cada uno de nuestros hogares a esos guías bondadosos para que puedan ayudarnos a comprender en profundidad estos conceptos, estas reflexiones que nos trae la doctrina espírita de la mano de Allan Kardec y de otros espíritus buenos que han participado en la codificación. Agradecemos esta oportunidad de estar aquí reunidos en nombre de Dios y de Jesús, reflexionando sobre nosotros mismos y sobre nuestra posibilidad de crecer espiritualmente a la luz de la doctrina espírita. Que así sea. Que así sea. ¿Tiene Dios necesidad de ocuparse de cada uno de nuestros actos para recompensarnos o castigarnos? La mayoría de esos actos no son insignificantes para Él. Y para ello vamos a ir al libro de los espíritus para ver qué respuesta nos dan los espíritus superiores. Dios tiene sus leyes que rigen todas vuestras acciones. Si las violáis, la culpa es vuestra. No cabe duda de que cuando un hombre comete un exceso, Dios no emite un juicio en contra suyo para decirle, por ejemplo, has sido glotón, voy a castigarte, sino que ha trazado un límite. Las enfermedades y a menudo la muerte son la consecuencia de los excesos. Este es el castigo, el resultado de la infracción a la ley. Así sucede en todo. Esto lo vamos a encontrar en la pregunta 964 del libro de los espíritus. Vemos aquí en este texto la palabra culpa y queremos explicar que el significado de esta palabra aquí es el de la responsabilidad. Cada espíritu es responsable por lo que siembra en su camino, por lo que siembra a medida que va teniendo diferentes experiencias encarnatorias.
Es por eso que Dios nos ha dejado su ley, esa ley que está inscripta en la conciencia de cada uno. Por eso, si no seguimos esa ley, la responsabilidad es nuestra. Vamos a ver ahora en la pregunta 964, donde nos dicen los espíritus superiores que todas nuestras acciones se encuentran sometidas a las leyes de Dios. No hay ninguna, por insignificante que nos parezca, que no pueda llegar a ser una violación de esas leyes. Si sufrimos las consecuencias de esa violación, solo debemos quejarnos de nosotros mismos, que así nos convertimos en los artífices de nuestra felicidad o de nuestra desdicha venideras. Aquí comprendemos claramente que esto de estar siempre señalando a Dios por ser el culpable de nuestras desgracias o por no darnos esa estrella buena, esa suerte que creemos merecer, y enseguida despotricamos contra la divinidad, contra nuestro Padre Creador. Pero aquí la doctrina espírita nos viene a desvelar justamente el tema de la claridad en las leyes divinas, en la comprensión de las leyes divinas. Allí nosotros podemos ver en el libro de los espíritus, en el libro tercero, así se denomina, está dividido en 4 partes el libro de los espíritus y se dividen por libros. En su tercer parte, en el libro tercero, como decíamos, vamos a encontrar desarrolladas todas las leyes de Dios, ¿sí? Aquí ya no quedan dudas, están explicadas muy detalladamente, con ejemplos muy claros, que los espíritus superiores nos explican cómo está regida esa ley en todo el universo. No es solamente para el planeta Tierra, para nuestro estado evolutivo, sino que es para todos los seres, desde los más inferiores hasta los más puros. Vamos a analizar ahora que en el ser van surgiendo sentimientos tumultuosos. Nos referimos con esto a esos sentimientos que causan perturbación, que causan desarmonía, que nos alejan de ese sentimiento de salud, de plenitud y de felicidad. Hoy estamos analizando un sentimiento tumultuoso que es el de la culpa. Vamos a ver ahora que a veces esos sentimientos tumultuosos tuvieron origen por acciones que se cometieron en existencias pasadas. Estas acciones que se cometieron en existencias pasadas y que constituyeron errores porque iban en contra de las leyes divinas son nuestra responsabilidad. Por lo tanto, como lo analizamos desde la doctrina espírita, sabemos que toda causa tiene un efecto. Por lo tanto, estas acciones desviadas de la ley de Dios van a producir sus efectos tanto en nuestra herencia genética como en las condiciones ambientales. Vamos a ver entonces que esa herencia genética influenciada por errores cometidos en el pasado van a determinar el grado de salud, de enfermedad, las cualidades que va a tener nuestro cuerpo físico. Como así también en las condiciones ambientales van a determinar dentro de qué familia, qué tipo de familia vamos a encarnar, que no es siempre la que deseamos, pero sí la que necesitamos para reeducar nuestra conducta dentro de la ley de Dios. Vemos también que la educación que recibiremos, la sociedad en la que viviremos y otros factores que están dentro de las condiciones ambientales están condicionados por estas acciones en reencarnaciones anteriores. Sin embargo, vemos que ambas, condicionadas por las necesidades de la cosecha de su pasado espiritual y la reeducación de su espíritu, constituyen nuevas oportunidades para poder reparar, no necesariamente a través del sufrimiento, que es generalmente destinado a aquellas almas cuya conciencia
se empecina en no despertar aquellas almas rebeldes, aquellas almas que pretenden continuar indeterminadamente en la ociosidad, porque a todos aquellos que puedan salir tempranamente de ese estado de culpa podrán sentir en su interior el surgir del arrepentimiento, la toma de conciencia de la responsabilidad y proceder a la reparación por el camino del amor. Por eso vemos que la justicia divina ofrece recursos para favorecer el desarrollo espiritual y de ninguna manera castigos, y que para todos los que quieren recuperarse de sus compromisos, Dios siempre pone en su camino nuevas oportunidades. Vamos a abordar entonces, como dijimos, las causas de la culpa. Vamos a ver que las causas psicológicas de la culpa son dos. La primera es las equivocaciones del pasado, bien como comentaba recién Giselle, que es una existencia anterior o actual. Y tenemos la educación en la infancia, que es el otro aspecto en el cual tenemos que abordar. Para comenzar, vamos a ver dónde se originan esas causas que vienen de equivocaciones del pasado. Podemos decir que se produjeron en una encarnación anterior, pero también pueden haber sucedido en la presente encarnación, durante nuestra juventud, durante nuestra adultez, en la cual también podemos haber cometido errores y estamos viendo ya en la misma existencia los efectos de esos errores. Y nos preguntamos cuándo estamos sintiendo culpa, porque no siempre es fácil identificar nuestros sentimientos y muchas veces nos confundimos, no sabemos lo que sentimos e incluso a veces no tomamos conciencia de qué está pasando con nuestros sentimientos. Estamos aún en una etapa de evolución espiritual en la cual recién estamos desarrollando esa inteligencia emocional. Algunos ya la tienen más desarrollada, otros menos, pero en general todos necesitamos caminar bastante en este sentido del conocimiento, de la educación, de nuestras emociones, como así también del desarrollo moral. Vemos que sentimos culpa cuando sentimos rabia contra nosotros mismos, cuando tenemos una sensación de que algo fue realizado en forma equivocada, o cuando no tenemos tranquilidad de conciencia por la humillación cometida contra el prójimo. Seguramente podríamos poner más ejemplos, pero aquí traemos estos 3 ejemplos de la mano de las reflexiones de Juana de Angelis en la serie psicológica, que nos parecen de mucha utilidad para tenerlos presentes y que vayamos prestando atención, estar más despiertos, más conscientes de qué sentimientos van pasando por nuestra alma. Ahora vamos a preguntarnos cómo se originó esa culpa que está reinando en nosotros, que es muy silenciosa en ocasiones y, como decíamos recién, a veces pasa desapercibida, pero está allí, está generando ciertos conflictos en nuestro consciente. Cuando no dejamos gobernar por la mezquindad y el primitivismo personal, como habíamos estudiado, la rabia, el odio, la venganza, la irreflexión moral, todos estos aspectos van a estar justamente allí emergiendo de ese pasado donde nosotros hemos justamente adquirido esa culpa, esa vivencia que no fue, solucionado en su momento y no fue abordado por nosotros. Entonces queda allí grabado en nosotros, en nuestro espíritu, hasta que nos tomemos el tiempo para poder solucionarlo.
y vemos que las acciones grabadas en el archivo espiritual, cómo es el conflicto de culpa. Así que esto es importante, ya lo vimos en videos anteriores, que nuestro periespíritu es el archivo de todas las vivencias de nuestro espíritu. Allí van a quedar depositadas todas las vivencias, todas las que están gobernadas por el consciente o por el subconsciente. Hasta las etapas, en el momento en que estamos durmiendo, nuestro espíritu se desprende momentáneamente para poder viajar a donde le plazca, ya puede ser en el mundo material como en el mundo espiritual, y esos registros también van a quedar registrados en nuestro periespíritu, porque son vivencias del espíritu. ¿Cómo actúa en el presente? Vamos a ver que ese sentimiento de culpa resurge fácilmente ante el desencadenamiento de cualquier suceso producido por la asociación de ideas que conduce a los recuerdos inconscientes. Muchas veces no tenemos constantemente presente en qué nos equivocamos o no lo hemos siquiera llegado a analizar. Puede ser incluso que hayamos cometido equivocaciones y que en nuestro regreso al mundo espiritual no hemos llegado aún a tomar conciencia de la responsabilidad de nuestros actos. Sin embargo, como bien decíamos, esos recuerdos están archivados allí en el periespíritu. Y va a haber situaciones que van a hacer que estos recuerdos donde nosotros hemos infringido la ley de Dios resurjan de nuestro inconsciente. A veces puede ser un sonido, puede ser un aroma, puede ser una imagen publicitaria que vemos, puede ser un acontecimiento familiar, puede ser la forma de ser, por ejemplo, de una persona con la que convivimos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, un docente, que nos lleva a ese recuerdo, a esa situación donde hemos cometido ese error y allí surge ese malestar interior, esa culpa. ¿Por qué? Porque necesitamos atender esas cuestiones para poder trabajar en la reparación de nuestros errores, de manera que podamos liberarnos. Todas las acciones que realizamos tienen consecuencias. Aquellas que son positivas van a tener consecuencias, efectos positivos, y aquellas que son negativas se tornarán como esos espinos que debemos cosechar o ese jardín que se ha llenado de malezas que hoy nos vemos impelidos por la ley de Dios a desmalezar, a reparar ese error. Nos preguntamos qué efectos produce. Vamos a ver qué nos dice. Dice que nos produce una angustia intolerable. Nos produce una búsqueda del autocastigo para liberar la conciencia responsable y estados emocionales conflictivos en forma de ideas y representaciones provenientes del inconsciente reprimido en forma total o parcial. Esa sensación de angustia puede ser que proceda del sentimiento de culpa, como puede ser que proceda también de otras situaciones. Pero si sentimos angustia, vale la pena preguntarnos si es que proviene de allí, de la culpa, para poder trabajar ese aspecto, como lo abordaremos más adelante. Y lo interesante es que aquí, dentro de la visión de la doctrina espírita, la idea es que podamos salir justamente a través de este análisis que vamos a hacer de esa búsqueda del autocastigo, porque no es una forma para poder liberar nuestras conciencias, sino que la forma es asumir la responsabilidad y proceder a la reparación, a trabajar en el bien. Por lo tanto, es tan importante
que dejemos esa postura de autocastigarnos porque no nos va a liberar ni de esa angustia ni del sentimiento de culpa. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, de personas que esconden sus manos porque en vidas pasadas eran de piel color negra y eran personas que estaban llevadas a hacer la servidumbre y eran justamente muy flageladas, ¿no? Las personas de raza negra. Y han llegado al centro espírita casos en los cuales personas que esconden sus manos por vergüenza, y allí queda arraigado justamente una cuestión de racismo, de un sentido de culpabilidad por haber sido negro, pero esa persona, por ejemplo, no es de color, de raza negra en esta vida presente, pero queda justamente, digamos, el reflejo de esa vida pasada. Entonces, a través justamente de un trabajo psicológico, en muchos casos los guías espirituales van desarrollando y revelando a estos hermanos cómo es el progreso de reparación, de reequilibrio espiritual y emocional. Allí vemos cómo se hacen presentes distintos casos muy duros, ¿no? Y que se ocurrieron en vidas pasadas. ¿Se puede considerar a la paternidad como una misión? Los espíritus superiores nos responden en la pregunta 582 que sin ninguna duda es una misión. Al mismo tiempo, es un deber muy grande que compromete más de lo que el hombre cree. Su responsabilidad para el porvenir. Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que éstos lo orienten en el camino del bien. Además, facilitó su tarea dándole al niño una organización frágil y delicada, que lo hace sensible a todas las impresiones. Trajimos este pasaje porque justamente ahora Juana de Ángelis nos va a llevar a reflexionar cómo a veces ese sentimiento de culpa se instala durante la niñez, a través de la crianza, de los padres, con acciones que no fueron del todo saludables. Y entonces vamos a ver ahora de qué manera sucede esto. También vemos que aquí aparece ya la palabra responsabilidad, porque justamente Dios ha confiado esos niños a esos padres, y esos padres tienen esa responsabilidad presente de hacer todo lo mejor, lo que esté a su alcance para que puedan desarrollarse sanamente. Y muchas veces sucede también que de regreso a la patria espiritual, esta misión de tener hijos, de educarlos, lleva a reflexionar de que muchas veces se cometen errores. Y esos padres, cuando se dan cuenta de los errores cometidos, muchas veces también caen en este sentimiento de culpa. No obstante, algunos padres se ocupan más de enderezar los árboles de su jardín para que den muchos y buenos frutos que de corregir el carácter de su hijo. Si éste sucumbe por su culpa, ellos sufrirán la pena. Los padecimientos del niño en la vida futura también recaerán sobre los padres, porque no han hecho lo que de ellos dependía para su adelanto en el camino del bien. Entonces aquí vemos que los padres tienen un rol fundamental en la reencarnación de un espíritu, que es un niño, un bebé que vino del vientre de la madre, fruto del amor entre ese hombre y esa mujer. Allí va ese niño a nacer en el vínculo familiar y va a empezar a recibir una educación, una formación. Y además de todo eso, ese niño va a empezar a absorber las costumbres de esos padres. Entonces es importante que el padre y la madre
puedan ser ejemplos para ese niño, brindándole justamente todas las oportunidades, ya sea para todas las cuestiones materiales, como también las morales. Y aquí es donde más hay que hacer hincapié, porque son las cuestiones morales las que van a poder posibilitar a ese espíritu, si ha caído en el error en vidas pasadas, en poder reencauzar su camino en esta vida. Vamos a ver las causas de esa culpa radicadas en la educación en la infancia. Nos preguntamos, ¿cuándo genera culpa la educación? Cuando se impide que el niño se desarrolle. Vemos aquí que hay varios factores que van influyendo y que se encadenan unos con otros. Cuando se ponen condicionamientos para que el niño pueda tener una identidad de acuerdo a cómo la proyectan los padres y no dejan surgir la verdadera personalidad del niño, sus intereses, sus emociones. Por supuesto que es necesario corregir las tendencias negativas y nocivas, pero hay veces que esto se torna en un direccionamiento que se pretende hacer al 100%, no dejando en absoluto una brecha de libertad para que el espíritu pueda expresarse, pueda reconectarse con esas metas, con esos objetivos que traía del mundo espiritual. Y comienzan las imposiciones de las vocaciones, de los juegos, de los gustos, de la forma de vestirse, de los pasatiempos. Y todo esto va creando un sentimiento de donde la libertad de pensamiento se ve totalmente coartada. Entonces el ser comienza a preguntarse cómo hacer para ser amado por esos padres, porque este ser está en busca de ese amor, de esos progenitores, necesita de ese amor para desarrollarse, para crecer, para sentirse seguro. Sin embargo, estos progenitores van coartando cada vez más esa libertad y el niño o la niña van tomando estas correcciones como si los progenitores no lo quisieran tal cual es, no lo pudieran aceptar o no lo pudieran amar. Él comienza a sentirse como si fuera portador de ciertos defectos que impiden que los padres lo amen tal cual son, y va generando un sentimiento de culpa que no sabe bien de dónde proviene, porque no logra identificar qué está haciendo mal, y tal vez el niño o la niña no está haciendo nada malo, pero son los padres los que quieren imponer una identidad que no es la que trae el espíritu. Vemos aquí que nos menciona también que la visión de la existencia humana en desarrollo y formación es un aspecto importante a tener en cuenta. Hay que respetar este desarrollo, esta formación del niño, guiándolo, acompañándolo, orientando con amor, pero permitiendo siempre la espontaneidad, permitiendo siempre que el niño se sepa amado y aceptado como es. ¿Quiénes provocan esto? Vamos a ver quiénes son los que generan estas cuestiones de una causal de culpa, y vamos a ver que son los padres y los educadores. Esa mala educación es impuesta para que los educandos sean buenos niños y niñas, lo que equivale a decir que tengan siempre en consideración los intereses de los adultos, que no los contraríen y que no los desobedezcan. Muy pocas veces se piensa en el bienestar del niño, en lo que le gusta, en aquello que es compatible con su entendimiento.
Vemos que en esta sociedad moderna los niños dejaron de ser niños. Los niños ahora son tratados directamente como adolescentes o adultos, hablándoles con ideas que no llegan a su comprensión por una cuestión de madurez psicológica, ¿sí? Entonces ahí vemos un grave error, ¿sí? La libertad, ¿sí? La independencia no es el tema de abordarlo desde el lado igualitario, como que somos todos seres humanos adultos. Eso ya va a haber tiempo para poder hablar en ese contexto y en esos términos. Pero el adulto tiene que justamente prepararse pedagógicamente para poder llegar a ese niño. Tiene que tejer puentes, él bajando en su forma de pensamientos y de lenguajes y siempre impregnado en un aspecto moral lleno de amor, ¿sí? Esto es muy, muy importante. ¿Cómo provocan esto? Se exige que el educando sea arbitrario y adulador, en coincidencia con las ideas de los adultos, que son los que establecen los parámetros de su conducta. Los adultos transmiten sus propias frustraciones e inseguridades cuando enseñan comportamientos que son agradables para ellos, pero no los mejores para el niño. Aceleran la fase de desarrollo adulto, alentándoles a tener conductas de adultos sin que dejen de ser niños. ¿Cómo afecta al niño? La vida infantil es relevante en la formación de la personalidad, en la construcción de la conciencia del sí, en la definición de los rumbos existenciales. Tenemos el niño que tiene un dilema entre ser o de parecer, de convivir o de agradar, de conquistar o de ser útil. Y estos son los dilemas que surgen cuando los adultos no somos capaces de dar una educación sana, cuando, como veíamos anteriormente, el niño es coartado en muchas de sus expresiones. Entonces, para ser amado, opta por parecer aquello que desean los educadores, los progenitores. Están muy interesados en poder ser agradables para ellos y en que los vean como útiles, cuando en realidad la mayor responsabilidad de los adultos que están al cuidado de esos niños es brindarle las herramientas, brindarle la contención, el acompañamiento para que ese ser que acaba de encarnar pueda conectarse con el ser que realmente es, con ese espíritu inmortal que es, con todo lo que trae, poniendo énfasis en que lo importante es tener una convivencia sana y no vivir en función de agradar al otro. Y que es importante ir trabajando para conquistar esos objetivos que va descubriendo el ser que ya trajo desde el mundo espiritual, ir acompañándolo en ese trabajo, en esa conquista, y no que estén al servicio de intereses de otras personas. Dando origen casi siempre, cuando no es correcta, a innumerables conflictos y culpas. Las reacciones del niño crean un cuadro de apariencia como de forma de convivencia para no ser castigado, frustrándose profundamente y perturbando el carácter moral, que pierde las directrices de dignidad, las referencias de lo que está correcto y de lo que está errado. A pesar de que pretende convertirse en un ser independiente, el educando invariablemente crece como un ser codependiente, esto es, sin libertad de acción, de satisfacción, culpándose cada vez que se permite el placer personal
fuera de los parámetros establecidos y de las imposiciones programadas. Para evitar problemas, pierde la capacidad de decir no, la espontaneidad de ser coherente con lo que piensa, con lo que siente o desea. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo genera culpa la educación? Otras veces, como forma escapista de la propia conciencia, los padres colman a los hijos de juguetes y juegos, en una actitud igualmente infantil de soborno emocional, a fin de distraerlos, cuando lo que hacen, en realidad, es huir al deber de su compañía, de los diálogos indispensables, de la convivencia educativa mediante los actos más que con las palabras. Bueno, esto que nos está diciendo aquí Juana de Angelis crea culpa en esos niños, en esas niñas, porque ellos al principio pueden verse contentos por esos regalos, pero luego esos regalos no van a poder llenar ese vacío, esa falta de amor, de presencia, de acompañamiento, de diálogo de los padres. Ese es el mejor regalo que los adultos que estamos a cargo de niños y de niñas les podemos dar. Un momento de juego, de escucha, compartir alguno de sus intereses con ellos es el mejor regalo que ellos puedan atesorar para toda su existencia en sus corazones. Y cuando lo único que reciben son regalos y distracciones, ellos se sienten relegados y comienzan a sentirse también culpables, pudiendo sentir de que son un estorbo en la vida de aquellos padres, de aquellas madres, porque les están quitando su tiempo, porque les están molestando la concentración en alguna de sus actividades. Ellos merecen tener su tiempo y sus cuidados. Es por eso que en el libro de los espíritus habla de la paternidad, de la maternidad como una misión divina, como una gran responsabilidad, que cuando esta responsabilidad es mal atendida o no es atendida, está infringiendo las leyes divinas y en consecuencia esa responsabilidad mal atendida o desatendida en un futuro generará también una conciencia de culpa en los progenitores. Recuerdo una publicidad de un juguete muy conocido por todos que son los videojuegos. Bueno, una marca muy conocida de esta consola de videojuegos había sacado una publicidad donde aparecía un niño haciendo una pregunta a los padres y la publicidad decía, si quieres evitar todas estas preguntas, regálale esta consola de videojuegos, que es un claro ejemplo que nos está invitando a cometer un error, ¿sí? Porque sabemos que los niños de por sí ya pasan muchas horas con las pantallas y los padres muchas veces también abusan de esta especie de chupetes electrónicos que los mantienen ocupados para realizar todo tipo de actividades que puede haber un equilibrio, puede haberlo. Lo que debemos evitar siempre, como decía al comienzo de esta charla, de esta reflexión, de esta clase, lo importante es no caer en los excesos, ¿sí? Entonces podemos tener incluso momentos en los que compartimos con nuestros hijos esos videojuegos, pero no utilizarlos para relegar nuestras responsabilidades como padres. ¿Cuándo genera la culpa la educación? Es cuando a partir del momento en que se desea vivir en forma independiente, como si ello constituyese una traición. Los adultos inmaduros se cobran por lo que hicieron, alegan que fueron abandonados y se quejan por la ingratitud recibida. Provocan sentimientos injustificados de culpa,
todo lo cual forma parte de una conducta manipuladora e infeliz. Ese método abusivo es normalmente impuesto en la infancia, para que la culpa se instale cuando el niño se da cuenta de que piensa diferente a sus padres, exigiendo de esos educadores la sabiduría necesaria para poder eliminarla y apoyarlo en lo que sea correcto, modificando lo que no sea compatible con la educación. No obstante, es necesario considerar que si el esfuerzo fue realizado con el propósito de brindar felicidad, la misma comienza desde el instante en que el individuo se afirma como persona, cuando tiene capacidad para decidir, para realizar y convertirse en un ser independiente. Cuando la convivencia enfermiza con los padres neuróticos e irritados que gritan y acusan, que maltratan y agreden al niño, que sintiéndose imposibilitados de tolerarlos, huye de la presencia de ellos, refugiándose en su cuarto o en el mundo particular de la imaginación. En estos momentos que estamos viviendo la cuarentena, las pandemias a nivel mundial, ha traído muchas de estas complicaciones, ¿sí? Al vernos hacinados en un departamento pequeño, 3 o 4 personas, esto trajo muchas complicaciones en la convivencia. Imagínense que hay padres que trabajan ambos y que se levantan muy temprano a las 6 de la mañana y van y dejan a su hijo en el colegio y prácticamente no lo ven en todo el día y lo recogen del colegio o tal vez lo recoge la señorita o la señora que hace la limpieza en el hogar, y luego los padres llegan luego pasadas las 6 de la tarde o a veces 8 de la noche y encuentran al niño descansando ya en su cuarto durmiendo, que prácticamente no estuvieron y no tuvieron ningún tipo de contacto. Y ahora en esta situación que estamos con la pandemia, de estar las 24 horas juntos. Esto trajo lamentablemente muchas complicaciones en muchas familias, por no tener ese nexo, ese lazo de unión entre padres e hijos. Acusado de ser un peso en sus vidas o responsable por los problemas y trastornos que sufren, pasa a sentir culpa, de la que no consigue liberarse, prosiguiendo en una adolescencia incompleta, en la cual surge la vergüenza de la propia sexualidad, por parecerle algo impuro. En cuanto se encuentra en el hogar, bajo esa tensión, incapaz de entender el conflicto que sufre, en un mecanismo de hurtarse a la situación apremiante, divide la unidad de la personalidad, su equilibrio, y pasa a vivenciar una conducta esquizofrénica. Ese hecho puede ser profundo y funesto o superficial y temporal, de acuerdo con la intensidad y la continuidad de la coyuntura estresante. Por eso es importante que cuanto antes tomemos conciencia de qué manera estamos conviviendo en el hogar, que tomemos conciencia de las responsabilidades en los vínculos familiares, vayamos transformándolos y que esta convivencia que se ha visto más profundizada durante estos periodos de confinamiento puedan transformarse en oportunidades para restablecer esos vínculos, para cumplir de mejor manera las responsabilidades que tenemos los adultos y que podamos llegar a generar en esos seres una buena orientación. La cuestión fundamental en ese acontecimiento se encuentra en la capacidad del ego en resistir a la presión o someterse a ella. En el primer caso, adquiere autoconfianza e integridad moral, en cuanto que en el otro, la escisión de la personalidad conduce a una crisis nerviosa
que puede alcanzar el colapso. Vemos que de estas situaciones estresantes de tensión en el hogar, hay veces que el espíritu es suficientemente fuerte como para sobreponerse, para tener esa resistencia moral. Y esto puede llegar a fortalecerlo, a generar un ser con autoconfianza. Sin embargo, no todos los espíritus están en esta situación de fortaleza, de integridad moral, y algunos pueden ser realmente perjudicados teniendo consecuencias, como mencionaba anteriormente, durante la adolescencia e incluso durante la adultez. Vamos a ver ahora las consecuencias de la culpa no liberada. Tenemos que las sintonías con paisajes más oscuros de la personalidad humana, nutre conflictos y sentimientos mezquinos. Tenemos agobio, opresión, tristeza, desmotivación, infelicidad, miedo y depresión. También, si vemos que podemos llegar a observar alguna de estas consecuencias en nosotros, podemos intentar remontarnos a las causas. Si las causas, la causa puede estar en ese sentimiento de culpa. Sí, muchas veces también podemos sentir tristeza, desmotivación, infelicidad o cualquiera de las consecuencias que acá se mencionan por otros aspectos tal vez, pero vale la pena analizar si viene de esta raíz, de esta causa de la culpa. Al generar perturbaciones emocionales, puede inducir a comportamientos enfermizos y actitudes criminales, debido a la represión de la agresividad y de los sentimientos negativos, incapaces de llevar adelante enfrentamientos claros y honestos, incitando así a la traición y a los abismos sombríos de la personalidad. Como se nutre de pensamientos torturantes, el individuo se siente desvalorizado y se amarga con ideas pesimistas y desagradables. Como se consideran despreciables, algunas personalidades de constitución frágil caen en acciones mucho más conflictivas. Tenemos ejemplos variados y ahí cada ser es un universo, cada espíritu es un universo, pero podemos encontrar en muchas comunicaciones mediúmnicas personas que sienten culpa porque han cometido un acto criminal, por ejemplo, de matar a una persona, y que luego cuando llegan al mundo espiritual se dan cuenta de todo ese mal que han hecho, llegan a caer en grandes depresiones, reencarnan con depresiones muy profundas. Tenemos también en vidas presentes con personas que actualmente están transitando su vida reencarnatoria, que tienen, por ejemplo, el pasaje de un aborto, ¿sí? Eso luego de haberlo realizado les genera mucha culpa a la mamá o al papá. En fin, hay tantos ejemplos de donde empiezan a surgir estas cuestiones que es muy importante poder analizarlo y tratarlo a cada uno, obviamente, como siempre decimos, siempre en el ámbito de la medicina, a través de la psicología, la psiquiatría, en fin, dependiendo de los grados de complejidad. Y en el centro espírita nosotros justamente abordando todas las cuestiones espirituales vamos a estar dando apoyo a cada uno de los casos que surjan y se presenten. Muchas veces la infancia conflictiva induce al educando a estados de rabia, a anhelos de venganza, al deseo de muerte de sus padres o de sus maestros. Esto ocurre como catarsis liberadora del disgusto. Luego, cuando algo desdichado ocurre con aquel o a quien fueron dirigidos la ira y el deseo de venganza, la culpa se instala en el enfermo automáticamente, provocando arrepentimiento y dolor.
Vemos qué importante y qué delicada es la educación y la guía de los niños y de las niñas. Vemos cómo al sentirse totalmente reprimidos, direccionados de manera forzada en un sentido en el que ellos no eligen, va generando una desdicha que luego ellos, siendo tan frágiles, aun cuando ven que el padre o la madre o el educador está sufriendo, pueden pensar que es culpa de ellos. Algunos acontecimientos se producen no porque se los desea, sino porque forman parte de los fenómenos humanos. Por su parte, la conciencia aturdida se amarga y busca un mecanismo de autocastigo, hallando en la culpa la mejor forma de aliviar el conflicto. Se exime de responsabilidad de sus acciones infelices, disimula sus errores mediante excusas y justificaciones indebidas. Surge la autoconmiseración, la autocompasión, permaneciendo en una postura de equívocos que perjudican a otras personas. Todo lo negativo que le sucede, aun los acontecimientos banales, es asimilado como sentimientos que son necesarios para la reparación. Entonces vemos estas personas que ya en su estado adulto van a estar marcando siempre que ellos no son el problema. Siempre van a estar justificando, buscando ese verdugo que está fuera de ellos. Están buscando un culpable cuando en realidad lo que están tratando de hacer es desligarse de su propia responsabilidad, de sus actos cometidos de forma por error y que pudo traer una culpa, y de esa forma estos niños o estos adolescentes o un adulto van justamente desligándose de ese grado de compromiso y de responsabilidad que tienen que en algún momento tomar riendas de su vida. Reprimir la culpa o intentar ignorarla es tan negativo como aceptarla cual si fuere un acontecimiento natural, sin discernir la gravedad de las acciones practicadas. A medida que es asimilada, la culpa se adueña de las emociones y se vuelve dañina, castradora y perversa. Entonces, no la reprimamos, no la ignoremos y no la aceptemos. Tomémosla como un semáforo, como una alerta que aparece en nuestra conciencia, para que despertemos a cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es nuestra responsabilidad por los actos cometidos, y de esa forma procedamos a superar este estado que puede durar tan poco como nosotros lo deseemos, porque cuando surge el arrepentimiento, entonces ya ahí esa culpa tan intensa comienza a diluirse y van surgiendo otros sentimientos que nos llevarán a poder liberar nuestra alma. Vamos a ver que la culpa inconsciente genera desconfianza, rebeldía, amargura, miedo a ser desenmascarado, ridiculizado, desacreditado, perdiendo la confianza y amistad de quienes aprecia. Huye de las relaciones, nos produce mal humor. Vamos a analizar también la culpa y las relaciones. Vamos a ver aquí que hay varios aspectos. La culpa nos lleva a procesar equivocadamente lo que oímos. Tal vez no fue la intención de la persona comunicar aquello que nosotros estamos interpretando y que nuestra conciencia de culpa nos lleva a interpretar de esa forma. Por eso muchas veces el individuo que se siente culpable se cree censurado, humillado
o estigmatizado, pero no era en absoluto lo que la otra persona pretendía comunicar o hacer. Vemos también que inconscientemente se arma contra la familia, el grupo social y las personas con las que convive. El individuo que siente culpa en su interior está en una postura a la defensiva, porque esa conciencia de culpa que implica haber cometido algún error, el individuo está esperando que se lo llame a rendir cuentas, a la reparación, a dar explicaciones, y entonces convive de manera hostil con los demás porque está constantemente a la defensiva. Por eso siempre escudado en la autocompasión, en el autocastigo o en la autorrecriminación, va a tener este tipo de conductas. También vemos que ese individuo es muy difícil de ser aceptado en la convivencia social, por ser inestable el comportamiento que mantiene y por lo general es malicioso cuando no se torna perverso en un mecanismo de autovalorización equivocada. Esto lo encontramos en el libro del Despertar del Espíritu. Y ejemplos para poner, podríamos hablar toda la tarde, pero obviamente queremos darle más dinamismo a todos estos temas expuestos para que ustedes puedan, luego de finalizado el video, poder volver a reverlo, estudiarlo, tomar nota y analizarlo en mayor profundidad. Y los que tienen la suerte de contar con los libros de la codificación espírita, de la doctrina espírita, como el libro de los Espíritus, el libro del Evangelio y los de Juana de Ángelis, poder hacer una profundización de los temas. Hay en estos temas que estamos viendo en este slide, podemos encontrar, por ejemplo, lamentablemente lo que sucede en muchas familias, ¿no? Ese hijo preferido, donde hay 2 o 3 hijos y el padre o la madre o ambos padres eligen tener a ese hijo predilecto, ¿no? Entonces ese hijo que no es el elegido, el que es el mimado, empieza a sentirse como que es inútil, que no sirve, que no es tenido en cuenta, y empieza el sentimiento de culpa, ¿sí? Pero aquí vemos, por una simple y sencilla razón, como es la de no ser iguales en el amor con sus hijos, los padres, ¿no? Allí están generando ese error los progenitores. Entonces hay que tratar de justamente de tener mucho cuidado cuando nosotros estamos dando las enseñanzas a nuestros hijos, de tratar de ser equitativos con todos. Vamos a comenzar ahora con ese proceso de liberación de la culpa que nos propone Juana de Ángelis. Existe una culpa saludable que debe acompañar las acciones humanas cuando éstas no se corresponden con los patrones de equilibrio y de la ética. Ese sentimiento, sin embargo, debe ser encargado como un sentido de responsabilidad. Sin ella se perdería el control de la situación, con lo cual los individuos actuarían sin responsabilidad. Como lo decíamos hace un momento, el sentimiento de culpa tiene una función. Es por eso que no debe ser ni reprimido, ni ignorado, ni aceptado. Aceptado en el sentido de que lo acepto como un estado permanente de ahora en más en el que voy a vivir, sino que es un semáforo, una alerta, y cuando suena una alerta o cuando suena un despertador, lo que hacemos es tomar conciencia de lo que nos está avisando, sobre qué nos está previniendo, qué nos está haciendo recordar. Entonces apagamos esa alarma, apagamos esa alerta y procedemos a ocuparnos de aquello que nos recordó esa alerta para poder
cumplir con esa responsabilidad que teníamos y de la cual nos estábamos olvidando. Todas las personas cometen errores, algunos de naturaleza grave. Mientras tanto, no tienen por qué desanimarse en la lucha o abandonar los compromisos de elevación moral. El antídoto para la culpa es el perdón. Ese perdón podrá ser dirigido hacia sí mismo, hacia el que fue la víctima, hacia la comunidad o la naturaleza. Como la paz y la culpa no pueden convivir juntas, porque una elimina la presencia de la otra, es necesario el ejercicio de la comprensión de la propia debilidad, para que la persona pueda liberarse de la dolorosa obligación que se impuso. El valor para pedir perdón y la capacidad de perdonar son dos mecanismos terapéuticos liberadores de la culpa. Consciente del error, resulta factible que se busque una forma de reparación, y ninguna es más eficiente que la de auxiliar a aquel a quien se ofende o perjudicó, permitiendo recuperar lo que fue dañado. Si se trata de culpas que quedan en el inconsciente, que proceden de existencias pasadas, el cambio de actitud en relación con la vida y las relaciones que hacen posible un trabajo de elevación, se torna más productivo el recurso que favorece el equilibrio y libera de la carga conflictiva. Entonces vemos aquí que el tener una nueva oportunidad reencarnatoria nos va a permitir entrar en ese reequilibrio, ¿sí? No necesariamente vamos a tener que estar abordando directamente ese estado de culpabilidad o la culpa que nosotros desconocemos porque tenemos en esta vida presente el velo del olvido. Pero esta encarnación en la cual estamos transitando es un mecanismo de sanación, de volver a encontrar ese equilibrio tan deseado y vivir en paz. Al ignorar la procedencia de la culpa, no se le impide su presencia en forma de angustia, de inseguridad, de insatisfacción, de ausencia de merecimientos con respecto a todo lo bueno y útil que sucede. Asimismo, el esfuerzo en favor de la solidaridad y de la compasión elabora mecanismos de disolución del proceso doloroso. Muchas veces vamos a estar viviendo situaciones traumáticas en esta vida presente y no queremos mencionarlas porque no vale la pena estar mencionando con ejemplos, pero hay hechos traumáticos muy dolorosos que somos vejaciones para nuestro cuerpo y para nuestra alma que sufrimos, pero esas situaciones, más allá de lo doloroso y de la cuestión tan traumática que puede generar, necesitamos pacificar esa situación. Necesitamos perdonar primero a los que nos han dañado y luego nosotros darnos una oportunidad a nosotros mismos para poder dejar atrás esa vivencia, porque eso que quedó en el pasado ya no lo podemos modificar. Lo que podemos modificar es nuestro presente. Entonces, lo importante y todas nuestras energías tienen que estar volcadas en este presente. Y en este presente tenemos la herramienta, la utilidad que Dios nos da, que es la del perdón. Es común que el sentimiento de vergüenza se instale en el periodo infantil, cuando aún no se tiene idea de la responsabilidad de los deberes, pero se sabe lo que es correcto o no. Si no se resiste al impulso agresivo o a la acción indebida, de inmediato sobreviene la vergüenza por lo que se hizo, con lo cual se arroja hacia fugas psicológicas automáticas que repercutirán en la edad adulta, aunque se ignore la razón o el porqué de las mismas. La culpa
tiene que ver con lo que se hizo en forma equivocada, mientras que el sentimiento de vergüenza denota la conciencia de la irresponsabilidad, el conocimiento de la acción negativa que se practicó. Vemos aquí que hay una diferencia entre equivocarnos por ignorancia, por lo que seremos responsables igualmente, pero en menor grado, pero cuando nos equivocamos ya teniendo el conocimiento de lo que debemos hacer y a propósito no lo hicimos, entonces surge el sentimiento de vergüenza, porque ahí la responsabilidad es mayor. Ambos se busca anular, ambas cohíben la libertad y proporcionan sufrimientos que deben ser superados y vencidos, pero no por medio del autodesprecio y del autocastigo, sino del autoamor, del autoperdón y de la reparación. Solamente la decisión de aceptar una herencia perturbadora que queda del periodo infantil, superándola, hace posible la conquista del equilibrio, de la propia seguridad y de la paz. La salud mental y de comportamiento impone la liberación de la culpa mediante la valiosa contribución del discernimiento que evalúa la calidad de las acciones y permite las reparaciones cuando esas acciones son equivocadas y la prosecución de las mismas cuando son acertadas. Así, hemos llegado al abordaje de este tema tan central para nuestras vidas. Gracias aquí a todo el análisis que hemos traído del libro de los espíritus, del Evangelio, según el espiritismo, y de la psicología profunda presentada por nuestra querida mentora Johanna de Angelis. Ahora, en este clima de mucha luz, de mucha paz y serenidad, vamos a hacer una breve oración de cierre. Vamos a invitarlos en estos momentos a que podamos estar en una comunión aún más profunda con Dios, el Padre Celestial de todos nosotros, con el amado Maestro Jesús y con cada uno de nuestros espíritus guías y de los espíritus buenos que han venido a nuestros hogares a acompañarnos en estas reflexiones tan necesarias para adquirir la madurez psicológica de nuestras almas. Vamos a pedir a lo alto, entonces, que nos auxilien cada uno de nuestros ángeles de la guarda para que podamos analizar en profundidad cuáles son las actitudes que tenemos ante la vida, cuáles son las actitudes que tenemos ante las relaciones, para con Dios, para con el prójimo, para con nosotros mismos, para que podamos tener el discernimiento claro, profundo, que nos permita analizar a la luz de los valores del Evangelio, según el espiritismo, de las enseñanzas, de la guía y modelo del amado Maestro Jesús, si nuestras actitudes, si nuestras relaciones se alinean con los valores morales, se alinean con esas leyes morales descritas tan sabiamente y claramente en el libro de los espíritus por el querido Allan Kardec y los espíritus luminosos. Reflexionemos, dediquemos más tiempo a nuestro autoconocimiento, dediquemos más tiempo a encontrarnos con nuestro ser espiritual,
para poder entonces romper esas cadenas con las equivocaciones pasadas y presentes que nos mantienen esclavizados a estos hábitos primitivos que aún manifestamos en esta presente existencia. Trabajemos de manera incesante, de manera lúcida, para que nuestro conocimiento sobre el espiritismo nos ayude a ampliar nuestra visión espiritual sobre la vida. Agradecemos así la posibilidad de haber estado reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Vamos a compartir una frase del maestro Allan Kardec que dice: hoy más que nunca, el hombre y la mujer necesitan creer, tener certezas, directrices seguras para conquistar la felicidad, que no se encuentra fuera de ellos, sino adentro, en la intimidad de su ser. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a este video si es que así ustedes lo creen conveniente. Nos ayudan y nos apoyan para la divulgación de la doctrina espírita. Los invitamos para este jueves a participar del Evangelio según el Espiritismo de Jesús en el Hogar. Vamos a estar abordando también el libro de Neio Lucio, Jesús en el Hogar, psicografiado por Chico Xavier, y allí nosotros presentamos historias de nuestro querido Maestro Jesús y luego vamos abordando con el Evangelio según el Espiritismo. Y así que están todos invitados este jueves a las 19 horas, de horario de Argentina, y para toda Latinoamérica y el mundo. Bien, gracias Isel por haber participado aquí junto en esta tarde maravillosa de estudio y tocar este tema que es central, ¿no? El tema de la culpa. Muchas gracias a Dios y a Jesús. Les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana, una semana próspera, y nos estamos viendo en una próxima emisión. Les deseamos mucha paz a todos. Gracias por participar en cada emisión. Hasta pronto.